Las fiestas del Señor y su significado profético y eterno. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Levítico 23, 4. En realidad no son las fiestas judías, como suele llamársele, sino que son las fiestas del Eterno, nuestro Padre. Estas fiestas son una cita que el Eterno estableció desde el principio con sus hijos, como ensayo y sombra del cumplimiento futuro. Fueron ordenadas desde la eternidad y confirmadas en el Sinaí para convocar año tras año al pueblo de Israel ante su presencia, hasta el día del cumplimiento profético. En este estudio estaremos estudiando las fiestas que celebra la nación de Israel desde el tiempo del Antiguo Testamento. Estas fiestas, como los otros elementos del sistema levítico, tienen simbolismos y tipologías especiales para nosotros los cristianos del día de hoy. Observar las fiestas era una manera en que el pueblo reconocía a Dios como dueño de sus tierras, de sus cosechas, de su tiempo y de ellos mismos. Notamos especialmente que el número 7 es el número clave de estas fiestas. Este número simbolizaba algo completo. El día octavo o el día después del sábado significaba algo nuevo o una nueva creación. Recuerden que el tiempo desde Adán hasta Cristo es de 4000 años o 4 días. El tiempo del período de la Iglesia es de 2000 años, o sea, 2 días. Así que esto podría significar que en algún tiempo, después de 6000 años o 6 días, Dios reviviría a Israel y le cumpliría las cosas que le prometió, y esto ya sucedió. Cada una de las 7 fiestas del Señor tenían que ver con el servicio de sacrificios y de esa manera con el santuario del tabernáculo y más adelante con el templo. Como el templo en la actualidad ya no existe, esas celebraciones han perdido algo de importancia para el pueblo, pero no así para Dios. Hay muchos significados escondidos, profundos y eternos. La Biblia les llama las fiestas del Señor, o en realidad las fiestas de Yahvé en hebreo. Yahvé generalmente es traducido como Señor, pero la traducción más acertada, a mi manera de ver, sigue siendo el Eterno, como lo dan, por ejemplo, algunas versiones hebreas y también la traducción francesa del Louis II, l'Éternel. Si se trata de las 7 fiestas del Eterno Dios, entonces también debe haber un significado eterno en las mismas. Son 7 fiestas importantes en la Biblia. El pueblo escogido de Dios, los judíos, las han celebrado desde el día que Dios les diera las instrucciones a Moisés. Estas fiestas eran de recordación y también proféticas. 4 de las 7 fiestas han sido literalmente cumplidas, lo veremos aquí más adelante. Todavía quedan 3 por cumplir. Las convocaciones. En el mes primero, la Pascua, 14 del mes primero. Solemnidad de los panes sin levadura, del 15 al 21 del mes primero. Primicias o primera gavilla, primeros frutos, el día después del día de reposo. En el mes tercero, Pentecostés, Shavuot, o los primeros panes. 50 días después de las primicias, llamada también fiesta de las semanas. Y en el mes séptimo, las trompetas, primer día del mes séptimo, el día de la expiación, desde el día 10 del mes séptimo, y tabernáculos o cabañas o Sukkot, el 15 al 22 del mes séptimo. Acá podemos ver un cuadro sobre las fiestas del Señor, las fiestas bíblicas, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. En las de primavera, la Pascua, que es la muerte de Jesús, que fue su cumplimiento en la muerte de Jesús, la panes sin levadura, la sepultura de Jesús, las primicias, la resurrección de Jesús, Pentecostés, Espíritu Santo, y en las de otoño, que son las que van a ser cumplidas durante la segunda venida de Jesús, sería la fiesta de trompetas,
que está simbolizando el rapto de la iglesia. Luego el día de expiación o Yom Kippur, la segunda venida de Cristo. Luego tabernáculos, el milenio, a ser cumplidas durante la segunda venida de Jesús. Las primeras 4 fiestas caen en la primavera de Israel: Pesaj o Pascua, panes sin levadura, primera gavía o primeros frutos, y Pentecostés, Shavuot, los primeros panes. Las tenemos claras en su significado profético y eterno, ya que éstas han encontrado su cumplimiento en la primera venida del Mesías, Jesús, en su muerte y resurrección, en su vida sin pecado, como también en Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo y la fundación de la Iglesia de Jesús, el pueblo de Dios en el Espíritu Santo. Acá podemos ver un calendario judío lunar, en lo que son las fiestas de primavera al lado derecho, arriba, y al lado izquierdo abajo tenemos las fiestas de otoño que están por cumplirse en lo que es el mes séptimo. Pero ¿qué significado tienen las 3 fiestas del Señor en otoño? Tiene su significado profético en el regreso de Jesús y en los últimos tiempos. Si vemos para atrás, todo está claro acerca de las primeras 4 fiestas. Es asombroso con cuánta exactitud se cumplió todo. La misma exactitud también es de esperarse en las 3 fiestas proféticas que están delante de nosotros, con su gloriosa segunda venida. Las fiestas de primavera. Vamos a ver rápidamente lo que significan cada fiesta de primavera para que vean su cumplimiento, y luego vamos a ver las de otoño que están por cumplirse. Levítico 23:5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La Pascua se celebra en la noche del día 14 de Nisán, o el primer mes, y en ella es sacrificado el cordero. La fiesta de Pascua tiene entonces 2 connotaciones. Representa el sacrificio de Jesús, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Representa también el pago hecho por nuestra libertad del pecado. Levítico 23:6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El simbolismo de la fiesta de los panes sin levadura es la pureza de Cristo. Durante toda su vida se guardó apartado de toda clase de mal. Ninguno podía redarguirlo de pecado. Acá podemos ver todos los versículos que podemos estudiar sobre esto. La fiesta de los panes sin levadura tiene dos connotaciones entonces. Representa el cuerpo de Jesús muerto por nosotros y sepultado, y también representa nuestra salida de una vida de pecado. Ahora en Levítico 23:9 al 11 dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día del reposo la mecerá. En el día después del día de reposo tenían que ofrecer una gavilla de la nueva cosecha de cebada, meciéndolo delante de Jehová. Un homer de cebada era ofrecida con un cordero en holocausto, y la flor de harina con aceite y una libación de vino. Cuando Cristo resucitó, llegó a ser las primicias de entre los muertos. Lo podemos ver en 1 Corintios 5, 7 y 8, y del 20 al 23. La celebración de las primicias entonces tipifica la resurrección de Cristo. Cristo resucitó en el mismo día en que debían presentarse esta primera gavilla a Dios. La fiesta de las primicias tiene entonces 2 connotaciones. Jesús es la primicia. Y 2, la resurrección de Jesús marcó el principio de la cosecha de almas. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, del 23 al 24. Fiesta de las semanas o Pentecostés, Shavuot, llamada también de los primeros panes, en Levítico 23, 15 al 16.
Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. La fiesta de semanas es la que se conoce en el Nuevo Testamento como Pentecostés. Esta palabra viene del griego que quiere decir 50, porque se celebra 50 días después del día de ofrecer la gavilla de las primicias. Se calculaba contando 7 semanas y el día después, o sea, el primer día de la semana. Y empezamos a ver lo de que es las fiestas de otoño. Las trompetas, que también ahora se celebra el Rosh Hashanah, vamos a verlo en un momento, día de expiación o el Yom Kippur, y los tabernáculos o el Sukkot. Acá podemos ver el mes de Tishri, que es el 7º mes del calendario judío, que es el primero del mes, es el día de trompetas o Yom Teruah, el día de expiación el día 10º o el Yom Kippur, y del día 15 al 22 se celebra tabernáculos o Sukkot en este 7º mes, las fiestas de otoño. Tienen un significado profético y simbólico de la futura redención divina. Todas estas fiestas son un hermoso cuadro de la segunda venida del Mesías. Yom Teruah y Yom Kippur, estas fiestas difieren de las demás porque no tienen relación alguna a la agricultura. El foco es preparar al hombre para su encuentro con el Creador. Las 3 fiestas del Señor restantes ocurren en otoño, en el 7º mes, Tishri. Tishri es un mes sabático, 6 meses del año seguidos por el mes sabático en que ocurría el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Lo que el 7º día es para la semana, el 7º mes Tishri es para el año. Por eso el primer día se celebra como un sábado, un Shabbat. Las 3 fiestas del Señor que en otoño tienen un significado profético en el regreso de Jesús y en los últimos tiempos. Veamos entonces las trompetas o Yom Teruah, que ahora también le han llamado el Rosh Hashanah. Ahora les explico por qué. Las trompetas, la 5ª fiesta cae el primer día del 7º mes, Tishri, o sea, en otoño. Las fiestas de trompetas introducen las 3 fiestas de otoño que hacen alusión a los tiempos del fin y simbolizan el comienzo del reino de Dios. La base bíblica en Levítico 23-24 dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Lo interesante ahora es que la primera de las 3 fiestas de otoño comience con el Día de las Trompetas. Es la única de ellas acerca de la cual no se da ninguna explicación. No dice el propósito de la convocación, sino que lo deja en misterio. Posiblemente sea esa la razón por la que más adelante, después de la destrucción del templo, la misma se convirtiera en el día de Año Nuevo, o Rosh Hashanah, a pesar de que el calendario bíblico comience con la primavera en Nisan. Pero como el año sabático y el jubileo era proclamado con las fiestas de otoño, en general se había cambiado el comienzo del año para esta estación. ¿Cuál será el cumplimiento profético de esta 5ª fiesta en los acontecimientos finales? Veamos el trasfondo de esta fiesta para poder encontrar el paralelo. El día de las trompetas también es el único día que cae en luna nueva, o sea, en una noche oscura. Es un día misterioso y sin lugar a dudas simboliza proféticamente el comienzo de los acontecimientos de los últimos tiempos, los cuales sobrevendrán repentinamente sobre esta tierra, dando comienzo así al tiempo más oscuro. Gran cantidad de estudiosos de las profecías y judíos mesiánicos enlazan este día con el arrebatamiento, y en mi opinión hay muchas razones para hacerlo. Es el primero de los días de oración, penitencia y humillación que terminan con el Yom Kippur, día de expiación. Según el rito judío, el sonido de la trompeta llamaba al arrepentimiento. Era un llamado a los muertos en vida a levantarse y vivir de nuevo, a despertar del pecado para regeneración mediante el arrepentimiento. Posteriormente, la traducción judía ha establecido comienzo del año en el mes hebreo de Tishri, cuando se festeja el año nuevo judío, Rosh Hashanah, como se lo mencionaba, por considerárselo el mes en que Dios creó el mundo, y es a partir de esta celebración que se cuentan los años. En este día, según la tradición, fue creado el primer hombre, Adán.
Si vemos la fiesta anterior, Pentecostés, vimos que representaba la venida del Espíritu Santo. Por lo tanto, entendemos que la siguiente fiesta de las trompetas representaría el próximo evento de importancia para la iglesia, o sea, el rapto. Veamos lo que dice la Biblia entonces respecto al rapto. En 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Otro paralelo del llamado de Dios a prepararse lo encontramos en Ezequiel 33, del 4 al 5. Dice: cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Vemos entonces que el próximo evento para la iglesia, el rapto, viene anunciado también con trompeta. No solo eso, sino que Cristo Jesús dijo que había que estar preparado porque Él venía a buscar a su iglesia en el momento más inesperado, representado por la noche oscura. 1 Corintios 15, del 51 al 52, dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Las Escrituras registran en el Antiguo Testamento la celebración de la fiesta de Yom Teruah en Esdras 3. Nos relata cómo el pueblo de la casa de Judá, al regresar del exilio en Babilonia, con gran júbilo celebraron las fiestas del Eterno, mientras levantaban el nuevo templo. También Nehemías, del 7:73 al 78, nos relatan la celebración de Yom Teruah, después de la cautividad de Babilonia. Esdras lee al pueblo durante la fiesta de las trompetas, en Nehemías 8, del 1 al 12. Yom Teruah, o el día de las trompetas, o sea, shofar, porque el trompeta se traduce de la palabra shofar, o también el concepto del nuevo año como Yom Hadin, o el día del juicio, y visto como el día de que la humanidad es juzgada por su creador y el destino de cada individuo encuentra su lugar en el libro de la vida. Es de origen rabínico. Tocad la trompeta ante la luna nueva, la luna plena de nuestra festividad, porque es un precepto para Israel, una ordenanza del Dios de Jacob. Salmos 81, del 4 al 5. También es llamado el día donde se recoge la cosecha, y Yom HaZikaron, el día del recordatorio. El shofar. En las profecías de Ezequiel 33, 3 y 5 aparece el shofar, traducido la trompeta, que ya leímos anteriormente. El shofar nos hace pensar y desear la reunión de los dispersos, y ocurrirá que en aquel día se tocará un gran shofar, y vendrán los dispersos de la tierra de Ashur y los fugitivos de la tierra de Egipto. Isaías 27:13. El toque del shofar, que llama a los congregantes a que se arrepientan de sus malos actos, tiene lugar antes de la recitación del servicio del Musaf, oración adicional, excepto si Rosh Hashanah coincide con el Shabbat. El shofar suena unas 100 veces en intervalos específicos durante el servicio, delante de una congregación en silencio absoluto. Existen 3 tipos de sonidos de shofar: el tequiá, un largo y profundo toque que termina repentinamente; shevarim, 3 breves toques; teruah, 9 breves toques; y el tequiá gedolá, el último toque, una tequiá prolongada. Este es la última trompeta. El shofar, o cuerno del carnero, siempre ha ocupado un lugar prominente en la historia del pueblo de Dios en la Biblia. La Torá fue entregada al pueblo de Israel acompañado del sonido de shofar. Acá les voy a poner los versículos, pero no los vamos a mencionar para no hacer este video muy largo, pero pueden buscarlo ustedes para que vean. Todo lo que estamos mencionando está basado en la Biblia. Israel venció en la batalla de Jericó con el toque de shofar. La venida del Mesías será anunciada a Israel con el sonido de shofar.
El shofar se tocará cuando regresen los exiliados de Israel a su tierra. El shofar sonaba para convocar a los israelitas durante la guerra. El atalaya que estaba sobre los muros de Jerusalén tocó el shofar. El shofar sonaba al inicio del año del jubileo. El shofar es un recordatorio de la soberanía de Dios. El cuerno del carnero, el shofar, es un recordatorio del sacrificio de Isaac llevado a cabo por Abraham y de la provisión que Dios hizo de un carnero como sustituto. El shofar se tocaba para anunciar el inicio de las fiestas. El shofar se tocaba para celebrar la luna nueva en Rosh Hashanah o Yom Teruah. El sonido del shofar sirve como señal para el llamado al arrepentimiento. El sonido del shofar marca el día del Señor. El sonido del shofar sonará para el rapto de los creyentes y la resurrección de los muertos. Juan fue llevado al cielo en el libro de Apocalipsis con el sonido del shofar. 7 shofarim se tocarán cuando Dios juzgue la tierra durante la tribulación. El shofar se usaba en la coronación de los reyes. Las trompetas, significado profético. Entonces, como la fiesta de las trompetas representa el rapto de la iglesia, cuando Cristo reunirá a los creyentes al sonar de la trompeta, al suceder el rapto de la iglesia es de esperarse que la segunda venida sucederá en poco tiempo. El tiempo entre estos dos eventos, 7 años, está representado por los 10 días que hay entre la fiesta de las trompetas y el día de la expiación. Significado de la expresión el día y la hora nadie sabe en Israel. Esto es muy importante. Jesús dijo sobre el día del arrebatamiento, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En Mateo 24:36. Yom Teruah es la única fiesta revelada por Dios que ocurre cuando la luna está nueva. Durante el tiempo del judaísmo, del segundo templo, los sacerdotes del Sanedrín eran los responsables de dar el aviso cuando la luna nueva llegaba. 2 testigos tenían que estar mirando a los cielos pendientes y le avisaban al jefe del Sanedrín, quien mandaba tocar la trompeta, el shofar, anunciando la llegada de la fiesta. Si usted le preguntaba a un judío de la época de Jesús cuándo llegaba la fecha de Yom Teruah, su respuesta sería el día y la hora nadie sabe. Porque aún tratándose de un astro celeste, no se podía anticipar el día ni la hora, cuando ese evento de la aparición de la luna ocurriría. O sea que en el judaísmo la frase el día y la hora nadie lo sabe, se volvió un hebraísmo para hablar de Yom Teruah, o el día de las trompetas. Ahora también llamado Rosh Hashanah. Y el nombre que tenía este toque de trompeta se conocía como la final trompeta, para que todos supieran que Yom Teruah había llegado. Cuando Pablo dice en 1 Corintios 15, 51 y 52, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, ya lo leímos. Dice, a la final trompeta. Pareciera que Pablo estaba enviando un mensaje muy claro a los creyentes que la resurrección y el traslado o rapto de la iglesia tendría lugar para la fiesta de trompetas. Y cuando el Señor le preguntaron acerca de la fecha de esos eventos, él contestó, el día y la hora nadie sabe. Y también dijo, velad y estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El 1 de Tishri es un día que no se sabe exactamente cuándo es, porque el calendario establecido por Dios fue puesto en movimiento durante siglos en la creación. No depende del hombre ni de cualquier sistema de observación para ser determinado. Fue observado durante el período del Templo de Israel y no es el mismo calendario con el que es observado por los judíos hoy. Por eso también no podemos saber el día. Recuerde que Israel y su ciudad santa es y seguirá siendo el reloj de Dios. El día de la expiación, Yom Kippur. Las fiestas de otoño. Estamos viendo nuevamente esto y el día de la expiación es el día 10º del mes de Tishri. La base bíblica, Levítico 23, del 26 al 32. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo lo destruiré.
a tal persona entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es de vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Al día de las trompetas le sigue el gran día de reconciliación, el cual indica el regreso de Jesús a esta tierra. El sumo sacerdote celestial, quien regresa del lugar santísimo para dar poder al sacrificio de redención y para reconciliarse con el remanente de Israel y las naciones. Entonces él establecerá su reino, el cual está proféticamente indicado por la gozosa fiesta de los tabernáculos. Algunos ven en esta fiesta un simbolismo que habla de un evento futuro para el pueblo de Israel. En este sentido, el día de expiación posiblemente simboliza el tiempo cuando Israel se lamentará por haber rechazado a su Mesías y lo aceptará arrepentido. Zacarías 12:10 y 13:1. Varios nombres y temas definen la naturaleza de este día. Es el día de expiación, el día de estar cara a cara con Dios, el gran día, el día de ayuno, el día de gran shofar, el día en que se cierran las puertas. El día de expiación es el día santo más solemne y sagrado de los judíos, que se celebra el 10º día del 7º mes. Expiar es perdonar, limpiar de pecado. También se conocía como el gran ayuno. La Biblia especifica claramente lo que debía hacerse en ese día. En Levítico 16, del 3 al 10 y 23, del 26 al 32. Era la única fiesta judía que requería ayuno. ¿Cómo se celebraba? Esta era la única ocasión del año en que el sumo sacerdote se le permitía entrar en el lugar santísimo. Se quitaba sus vestimentas oficiales y se vestía humildemente de blanco, y luego entraba llevando un incensario de oro y una vasija con incienso. Al poner incienso en los carbones encendidos tomados previamente del altar, una nube de humo cubría el propiciatorio del arca del pacto. De la sangre del becerro sacrificado para expiación, el sacerdote tomaba con su dedo y rociaba 7 veces el propiciatorio para purificar el santuario y expiar los pecados del sacerdocio. Luego se echaban suertes sobre 2 machos cabríos. Uno era sacrificado para Dios, y con parte de la sangre entraba el sumo sacerdote nuevamente en el lugar santísimo. Repetía la ceremonia del rociamiento y purificaba esta vez al pueblo. Después ponía sus manos sobre la cabeza de otro macho cabrío, para Azazel, y el animal era llevado lejos a un lugar desierto donde se le perdía. Con esto se simbolizaba la expulsión de los pecados del pueblo. El primer macho cabrío representaba a Cristo Jesús, de quien Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, quien ha entrado al trono de Dios para hacer expiación. Hebreos 8:1. Quien ha entrado al trono de Dios para hacer expiación por la humanidad de una vez por todas. Hebreos 9:27-28. El segundo macho cabrío, Azazel, que significa botar al desierto, representa a Satanás. Lo podemos ver en Levítico. El segundo macho cabrío no se mataba, tal como Satanás no será muerto. Toda la culpa del pueblo era puesta simbólicamente en la cabeza de este macho cabrío, el cual era entonces soltado en el desierto. Podemos ver en Hebreos que dice: y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El día de expiación tiene un gran significado para los cristianos. El hecho de que las fiestas bíblicas sean celebradas solo por todos después del regreso de Cristo, o si no afrentarán la ira de Dios, es prueba de las fiestas bíblicas que no fueron abolidas por Cristo. Los que serán abolidos serán las fiestas de origen mundano, con las que muchos cristianos han reemplazado las fiestas bíblicas, que no es el tema acá, pero mencionamos como la Semana Santa y la Navidad. Los 2 machos cabríos eran considerados una sola ofrenda. Existe una enseñanza que es muy interesante al respecto. En la Mishnah, o tradición oral judía, se relata que una cinta de color rojo era atada a la cabeza del chivo enviado a Azazel, y la otra parte de la misma cinta se conservaba en el santuario, en la puerta del templo. Esta cinta se tornaba de roja en blanca,
y era una señal que esperaban con ansiedad, ya que significaba para ellos que Yahvé había recibido la ofrenda por los pecados. La base bíblica de esta tradición estaba en Isaías 1:18. Lo interesante es que la misma Mishnah afirma que 40 años antes de la destrucción del segundo templo, nunca más la cinta se volvió blanca. ¿Te das cuenta de la relación? Aunque ellos no aceptaron a Jesús como Mesías y Salvador, después de su sacrificio no fue aceptado ningún otro sacrificio para expiación de los pecados, porque Jesús hizo su sacrificio una vez y para siempre. En el Talmud, página 60, de aquí en adelante los sacerdotes cesaron de bendecir a Israel en el nombre de Jehová usando Adonai, el Señor. Los rabinos enseñaban 40 años antes de que el templo fuera destruido, la suerte nunca cayó en la mano derecha, la lana roja nunca se puso blanca, la luz eterna no prendió y las puertas del templo se abrían solas. Al mismo tiempo que Jesús se dio en sacrificio, dejó de manifestarse la gloria de Dios en el templo. Ya había sido sacrificado una vez y para siempre, como lo repito, ya no tenía por qué estar en el templo. El sacrificio ya se había dado. El día de expiación, el significado espiritual. Hay 3 elementos del día de expiación que aplican a los cristianos. Los primeros cristianos, los más cercanos a Cristo el Mesías, observaban el ayuno del día de expiación. Lo vemos en Hechos 27:9. El segundo elemento envolvía al sumo sacerdote. Solo una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer sacrificio para el perdón del pueblo. Y vemos en Hebreos 9:7 que dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y 3, vemos que el día de la expiación es el día de la manifestación de Cristo, donde Él culmina su obra de redención, su segunda venida, cuyos eventos incluyen la aparición de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, Mateo 24:30, la destrucción de los malos, Apocalipsis 19:19-21, la creación de los cielos nuevos y tierra nueva, Apocalipsis 21:1. Hay una gran diferencia entre la expiación judía ceremonial y la expiación cristiana hecha por Cristo. La expiación judía cubría, Kippur, quiere decir el pecado. El pecado no era removido, sino cubierto por la sangre de sacrificio de animales. Y en la expiación cristiana, el pecado es removido y quitado, de manera que ya no hay barrera entre Dios y el hombre. Ahora hay acceso al lugar santísimo directamente a Dios. En Marcos 15:37-38 vemos que dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Ahora veamos lo que es la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. La base bíblica, Levítico 23, del 33 al 35, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová. Por 7 días, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Antes de seguir, estamos ya viendo la última fiesta y les agradezco por haber estado hasta el final, porque si ustedes no ven esto completo no pueden entender lo que significan realmente las fiestas bíblicas. Les agradezco sus comentarios abajo de este video y su like para que pueda llegar a más personas. Gracias. Seguimos. ¿Cómo se celebraba? A esta fiesta deben concurrir todos los israelitas varones. No vamos a ver todos los versículos para no alargarnos, pero ahí se los dejo. Se les llamaba así porque las familias debían habitar durante 7 días en tabernáculos o cabañas de ramas y hojas de árboles. De este modo recordaban que habían habitado en tabernáculos durante los años de peregrinación en el desierto. Por eso Sukkot se llama la fiesta de las cabañas. Todos debían regocijarse delante de Jehová por la protección sobre su pueblo y por la cosecha de los frutos de la tierra. El primer día y el octavo se declararon días de reposo. Nadie debía trabajar en ellos. Para nosotros significa que somos peregrinos en esta tierra y que viajamos hacia una patria mejor, la patria celestial. Un recordatorio de cuando Dios los había sacado de Egipto y habían vivido por 40 años en tiendas, tabernáculos y eventualmente entraron a la tierra prometida.
La fiesta de los tabernáculos ocurre exactamente 6 meses después de la Pascua. El significado profético de esta fiesta está basado en sus propósitos. El futuro reino de Dios sobre esta tierra, que serán los 1000 años, el milenio, cuando Cristo reinará. Veamos Apocalipsis 20, del 1 al 10. Ese tiempo será de justicia, bendición, reposo y regocijo. Habrá alegría absoluta e imperturbable. Vemos que la fiesta anterior a esta, el día de expiación, cuyo significado profético es la segunda venida de Cristo, ocurre unos cuantos días antes. Esto señala que cuando Cristo regrese con gran poder y gloria, no comenzará enseguida su reino de paz, sino que antes aniquilará al anticristo y a sus ejércitos. Así que gocémonos en las bendiciones de Dios y sigamos la exhortación de Pedro. En 2 de Pedro 3, 11 al 13, dice: puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En el día de hoy, el tiempo del nuevo pacto, no se requiere que guardemos estos días especiales. Eran días que conmemoraban eventos especiales y significativos para la nación de Israel. Sin embargo, tienen significados para la Iglesia porque señalan también eventos en la vida de Cristo, nuestro Redentor. También señalan eventos del porvenir para los cristianos. Por último, miremos la aplicación histórica de las fiestas. Pascua, liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Panes sin levadura, salida de Egipto, primicias, cruzada del Mar Rojo. Pentecostés, entrega de la Torá en el monte Sinaí. Rosh Hashanah o Yom Teruah, sonido de shofar, año nuevo judío. Día de la expiación, Yom Kippur, el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo. Tabernáculo, Sukkot, en la entrada en la tierra prometida, el gran regocijo. Y la aplicación mesiánica de las fiestas: Pascua, muerte de Jesús en el madero. Panes sin levadura, sepultura de Jesús. Primicias, resurrección de Jesús. Pentecostés, manifestación del Espíritu Santo. Rosh Hashanah o Yom Teruah, resurrección de los muertos y rapto de los creyentes. Día de la expiación, Yom Kippur, día de la segunda venida del Mesías. Y Tabernáculo, Sukkot, era mesiánica en milenio. Así que gracias por haber escuchado y por haber puesto toda la atención a este estudio, que es muy importante para nosotros. Y nuevamente les pido si pueden dar un like, pueden comentar qué piensan ustedes de esto, y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Les dejo un anuncio sobre el libro que pueden pedir acá en sus comentarios o al correo que especifica ahí. Gracias, bendiciones.